Hola, mi nombre es Sebastián Ocampo. Antes que nada, mucho gusto. Me presento. Soy arquitecto, tengo 29 años de edad y estudié en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo y por qué llegó a ser arquitecto? ¿Cómo llegué a ser arquitecto? Pues siempre desde la secundaria y desde la preparatoria, bachillerato, me llama mucho la atención el área de lógico-matemático. Entonces, todas las clases que tenía siempre me desempeñaba muy bien con esas aptitudes de números, de matemáticas. Y a la par siempre me gustó el dibujo. El dibujo pues lo traigo desde pequeño, practicándolo. Y bueno, cuando se llegó el momento ya de empezar a buscar la carrera, me incliné por ella, que fuera lógico-matemático y a la par incluyera pues algo en lo particular a mí me gustaba mucho hacer, que era dibujar. Entonces, desde ahí ya empecé a pensar en la arquitectura y obviamente pues con los amigos y con el apoyo de la familia siempre pues dan más ánimos de empezar una carrera a la par con ellos y fue así como me incliné por salir de mi ciudad e irme a Guadalajara para estudiar en la universidad y así es como entré a la arquitectura. ¿Qué es arquitectura para usted? ¿Qué es arquitectura? Pues se podría definir, mmm, muchos la definen como un arte y como una función. Yo en realidad, en base a mi experiencia y en lo personal, podría definirlo como una forma de satisfacer las necesidades de la población, porque lo que nosotros hacemos es prácticamente dar soluciones a las necesidades que tienen la gente de vivienda, de esparcimiento, de recreación, de comercio, de interacción humana, de infraestructura. Entonces, podría ser un poco arte al momento de estar en el proceso de diseño, pero al fin de cuentas es dar una solución a una necesidad en particular que te pide un cliente o en general. Luego, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido como arquitecto? El reto más grande, mm, pues se podrían definir varios. En realidad, yo creo que hasta la fecha ha sido un gran reto el poder interpretar y poder hacer esa conexión real de lo tangible, o sea, lo que se puede ver, lo que se puede escribir, lo que se puede dibujar, a lo que, a lo que en realidad se necesita. Es decir, en términos básicos, yo creo que, por ejemplo, la elaboración de un proyecto ejecutivo, el llevarlo a cabo de principio a fin y tratar de entender cómo se solucionan todos los aspectos de la problemática de un proyecto, desde su dibujo hasta su construcción, ese ha sido uno de los mayores retos para mí, porque conlleva muchísimas áreas en las cuales tienes que estar involucrado como arquitecto y tienes que entenderlas todas, porque al fin de cuentas no tienes que ser parte de todo el proceso, es decir, desde la concepción, desde el dibujo, desde la proyección, la construcción, la administración. Entonces, al tratar de englobar todas esas áreas, pues se vuelve un cúmulo de trabajo. Entonces, para mí eso es uno de los mayores retos, el tratar de hacer un proyecto que cumpla con todas esas necesidades y que cumpla bien. Luego, ¿cuál es la parte que le da más satisfacción de su trabajo y la menos satisfactoria? Satisfacción, y yo creo que como a todos los arquitectos o a todos los que crean,
algo desde cero, desde un lápiz, pues es ver una obra concluida. Y una obra concluida o sea, de tu parte, que tú ya la hayas diseñado y tú la hayas llevado de la mano en todo el proceso. Entonces, una satisfacción tremenda cuando ya ves algo construido que tú ideaste desde un principio. Y la menos satisfactoria, pues en parte es dentro del proceso de obra y de construcción, pues siempre tienes que toparte con gente, con un equipo que va de la mano también para construir la obra. Y muchas veces, o ya la mayoría de las veces, la mayor parte del estrés de un arquitecto en obra es debido a esa gente eh, que ya no depende tanto de ti. Entonces, el lidiar con esas responsabilidades y ese proceso de interacción, de comunicación y que todo tenga que salir bien, es una de las cosas más desafiantes para mí. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro del despacho? Ahorita mi responsabilidad dentro de la empresa donde trabajo es la supervisión y la administración de obra. ¿Cuál ha sido la mayor influencia en su carrera? Yo creo que depende mucho, y esto lo he aprendido, y a lo mejor es muy en lo personal, pero la gente con quien te juntas desde un principio en tu carrera este, es la que te enseña a verdaderamente este, valorar lo que estás estudiando, porque tus compañeros creo que aportan muchísimo dentro de toda tu proceso de educación hasta la etapa final de tu carrera. Entonces, para mí, fueron en realidad las amistades, grandes amistades que hice en la carrera, las cuales me impulsaron siempre desde un principio a hacer un desafío y a tomarlo como un reto. Entonces, fue parte fundamental de eso, de mi proceso de educación, el cual yo creo que me ayudó bastante a cumplir ese proceso y a echarle muchas ganas. ¿Cuál ha sido el proyecto o encargo que le ha dado mayor reconocimiento en su carrera? Bueno, dentro es que podría sonar muy subjetivo, pero he participado, yo trabajo aquí en Guadalajara y he participado tanto en obra pública como en obra privada, desde proyectos de espacio público, proyectos de vivienda, proyectos comerciales, remodelaciones, de restaurantes, o sea, de muchos usos. Y yo creo que lo que más satisfacción, no sé si el de más reconocimiento, pero uno de los trabajos en los que he participado activamente y de primera línea es en proyectos de espacio público de Guadalajara para las oficinas de obras públicas de aquí de la ciudad, que se trató de una remodelación y una rehabilitación del espacio urbano de cerca de 5 kilómetros lineales alrededor de la Central Vieja Camionera, que en su momento, te estoy hablando de hace años, pues llegó un punto que estaba muy deteriorada, entonces se licitaron proyectos para rehabilitar y para hacer la readaptación de toda la zona urbana de esa área de la central, e hicimos un proyecto súper padre que constaba de reordenamiento de calles, de banquetas, de mobiliario urbano, de vegetación, de balizamiento, señalética, con los vecinos para explicarles cómo iba a funcionar su nuevo vecindario. Entonces,
eso ha sido uno de los más importantes para mí porque ya fue de índole pues municipal y hasta la fecha pues se sigue construyendo y ha mejorado muchísimo la calidad de vida de la zona y de los vecinos de esa área. ¿Qué aptitudes debe de tener un arquitecto para ser exitoso? Pues como todo, primordialmente yo creo que la disciplina. La disciplina y la constancia eh, son fundamentales porque pues es una carrera larga y es una carrera muy demandante que a lo mejor no muchos están preparados. Entonces la disciplina, la constancia, no importa si a lo mejor no tienes el talento o no te consideras con el talento suficiente, pero si en realidad te gusta o alguna área te llama en particular la atención de todo lo que van a ver en su carrera, pues enfóquense en ella y sean disciplinados y constantes. Siempre hay que creer en uno mismo, yo creo. Y como parte ya de todo el proceso de cuando ya empiezan a trabajar, sus primeros trabajos, pues la organización es súper importante también. Ok. Son Y, muchas áreas las que van ocupando y yo creo que perdón. eso se va forjando, pero en realidad es eso, la disciplina y la constancia y empezar a crear ese hábito de la organización. ¿Cómo busca usted su inspiración? Pues depende mucho los tiempos y las formas en los que se empieza un proyecto. Obviamente siempre es mucho más tranquilo cuando estás escolar. Mi proceso de inspiración era contrarreloj. Eh, siempre cuando eran trabajos individuales nos encerraba, bueno, yo en lo particular me encerraba en mi cuarto, me sentaba enfrente de mi respirador, ponía mi mente en blanco y empezaba a dibujar. O sea, empezar yo creo que es lo más difícil. Entonces, la inspiración yo creo que llega sola. Eh, eh, y la inspiración yo creo que te deben contar más bien a ti trabajando, porque muchas veces se procrastina al momento de querer empezar, pero una vez ya que empiezas a plasmar tus ideas, a rayar sobre un papel, sobre una hoja enfocado, solita va a llegar. Entonces, para mí esa fue la forma de inspirarme. Sentarme, enfocarme y que me agarrara trabajando. Sí, podría describir el proceso que sigue para diseñar. Para diseñar. Hay diferentes procesos creativos y yo creo que cada quien se adapta a uno diferente. Y al final de cuentas es tu manera muy particular de concebir una idea tuya. En mi caso, como les comentaba, yo me sentaba, empezaba a rayar. Siempre eran bosquejos iniciales de lo que se pretendía lograr. Y después de esos bosquejos se va elaborando una idea ya más sólida, siempre y cuando yo tuviera a la mano ejemplos análogos, mis listas de necesidades, libros auxiliares. Entonces, todas esas herramientas de ejemplos análogos de lo que yo buscaba, de lo que yo buscaba diseñar, que ya estaba construido. Ese tiempo que me daba para empezar los bosquejos, esa lista de necesidades, pues al final de cuentas todos convergen y se va dando los resultados para hacer anteproyectos, proyecto ejecutivo y en fin. Pero la línea del proceso pues siempre fue esa, tener mis ejemplos análogos, empezar a buscar muchísimo
para apoyarme a la hora de decidir qué hacer. ¿Cómo se llama el despacho y si sabe por qué se llama de esa manera? Sí, yo trabajo en un despacho que se llama Infografía Digital de Occidente, IDDO. Pues son las siglas, exactamente. IDDO es Infografía Digital de Occidente, porque desde hace mucho tiempo la empresa se dedicaba a producir planos, a producir infografías, a producir videos, a producir imágenes publicitarias, porque también en donde trabajo existe el área de diseño gráfico, de urbanismo y de arquitectura. Y si nos podría decir cómo funciona la oficina, cuántas personas trabajan en ella y cómo hacen las maquetas y en qué software diseñan. Bueno, en donde trabajo somos un equipo en oficina de 8 personas. Somos 4 arquitectos, hay 2 jefes de proyecto, 2 dibujantes, una administradora, el director general, que es arquitecto, está un diseñador gráfico y está un urbanista. Entonces, nosotros conformamos la oficina de proyecto, pero en realidad en obra, pues ya es un equipo más amplio. Cuando ya tenemos que hacer obra, pues nosotros contamos con las plantillas, las cuadrillas de personal para realizar la obra. ¿Y cómo es el proceso de nuestro trabajo? Pues yo creo que es muy básico. En lo general, pues un cliente se presenta con un proyecto nuevo. Lo primero que se hace es formular una entrevista con los clientes, platicar de las necesidades que se tiene, de los alcances del proyecto, de los espacios que necesita el proyecto e ir de la mano conforme vaya todo el proceso de proyección de la obra. Entonces, después de esa entrevista, ya nos ponemos a dibujar ideas base o croquis a mano alzada y empezamos ya a formular zonificaciones de plantas, ingresos, por dónde sería mejor orientar el edificio o lo que se necesite. Entonces ya con todas esas características que tenemos de las necesidades, de la mejor orientación, de la mejor zonificación, pues ya se va traduciendo a volumetría, porque siempre nosotros empezamos con la función. Y esto puede variar siempre en cada proceso de cada empresa diferente. Nosotros nos basamos primero en la función y después de la función viene la forma. Ya la forma es empezar a hacer lo que ustedes dicen, maquetas, dibujos isométricos, volumetrías, etc. Y en cuanto ya hayamos concebido una primera propuesta, una antepropuesta de lo que vaya a ser la volumetría, y tiene que ver y se concibe muy bien con lo que es la función de los espacios, pues vamos de la mano otra vez con el cliente, asesorándonos, conociéndolo y conozca cómo va nuestro proceso para que todo vaya en una misma línea. Los procesos de volumetría que nosotros usamos en realidad no son tantos de maquetas físicas como tal, son más de maquetas virtuales y pues te puedo hablar de muchos programas, pero los que nosotros usamos en principio son SketchUp, que es el de Google. Usamos también el mismo AutoCAD en 3D, aunque no es muy usual. Y ya para empezar a plantear bien un proyecto más definido, pues usamos lo que se le conoce como el BIM, que es el Building Information Modeling, que ese se usan en varios programas de arquitectura. El que nosotros usamos es el Revit Architecture.
Ya cuando está más definido el proyecto, pues todas las maquetas y todos los planos se vacían en ese programa y es cuando ya se empiezan a producir los planos pues ya más formales de entregas y de paquetes ejecutivos. Pero en realidad son esos: AutoCAD, SketchUp y Revit. Y cuando se necesita una entrega de algún catálogo, de algún brochure, de alguna lámina, pues usamos Photoshop o Illustrator. Y si nos podría decir en qué trabaja actualmente. Ahorita yo estoy encargado de una casa habitación en una zona de aquí de Zapopan y estoy llevando toda la administración de la casa y la supervisión de obra, aunado a toda la administración que se necesita también para los permisos, etcétera. Pero en sí yo estoy trabajando plenamente en esa y también traigo varias remodelaciones. Si podría dibujarnos algo y plasmar su firma, cualquier cosa que tenga en mente. Cualquier cosa que tenga en mente. Sí. A ver. Pues déjame ir por una libreta para empezar, ¿no? ¿Me espera un poquito? Sí. Bueno, yo dibujé, a lo mejor no le van a entender, está muy conceptual, pero es algo que a mí me gustaba mucho hacer, que es la figura humana. Bueno, más bien, en realidad son como escalas humanas que van a tener que aprender a dibujarlas, supongo, en sus clases. Y a mí me gustaba Estamos mucho. aprendiendo, pero no nos salen bien también y no nos salen tan rápido. Es que a mí me gusta mucho, bueno, yo siempre como que en mis tiempos libres dibujaba partes del cuerpo y así. Me gustaba mucho como la anatomía humana. Y pues son como escalitas humanas. Y ahí está mi firma. Muchas gracias. ¿Qué más, chicas? Muchas gracias. Gracias, ya es todo. No, por